Ok, lo tenemos, Evangelio de San Juan, el capítulo 1, verso 35. Dice, al día siguiente, dice, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, dice, cuando lo miró, declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vean ahí, vean, les dijo Jesús. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Luego Andrés lo llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón Pedro y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, ve, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿De Nazaret?, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Se refería a Natanael, ¿ok? ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso? Porque te dije que te había visto debajo de la higuera, verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta mañana, papá. Gracias, Padre, por tu palabra, la bendición que tú, Señor, me das y nos das de poder estar aquí, papá. Señor, Espíritu Santo, siempre, papá, necesitamos de tu ayuda, querido Padre, Señor, para poder hacerlo, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre, bendecimos tu palabra, papá. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Querido Padre, ven con tu reino, con tu gracia, con tu favor y silencia toda voz de las tinieblas, papá. Te agradecemos y declaramos que el reino de los cielos se ha acercado a este lugar. Padre, gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. A ver, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a bendecir a Dios. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Vamos a darle un fuerte aplauso. Aplaude, aplaude con fe, con ánimo. Eso, con fuerza. Que el Señor sepa que estamos aquí un pueblo. Eso, aplaude. Gloria a Dios, aleluya. Espíritu Santo, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, papá. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos y te alabamos. Iglesia, nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Te bendecimos, papá. Gracias, Jesús. Bendecimos tu santo nombre, papá. Gracias, Señor. Recibe toda gloria, alabanza, poder, majestad. Querido Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias que no hay nadie como tú, papá. Nos salvaste, Señor. Nos redimiste con tu sangre, dice tu palabra. Y apartaste un pueblo, Señor. Para que en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, papá. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios el Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien.
Entonces nos habla en esta preciosa palabra, Evangelio de San Juan, ¿ok? Todos los meses es importante leer un evangelio, ¿ok? Todos los meses tómate el tiempo para leer un evangelio. El Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es la que nos da vida. Dice en el primer versículo de este capítulo, dice, y la palabra o el verbo se hizo carne. Y cuando tú vas a la palabra de Dios, estás alimentando tu espíritu, como dice el Señor. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el día de hoy no me tocase a mí compartir la palabra, o el Señor no me hubiese llamado como pastor, ¿saben qué estuviera haciendo el día de hoy? Estuviera sentado ahí, recibiendo palabra de Dios porque me gusta. Me fascina la palabra de Dios. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Estaría a lo mejor dedicado a mis negocios, al llamado que Dios tendría para mí si no fuese pastor. Pero le doy las gracias que el Señor pues me permite compartir la palabra con ustedes. Por eso te felicito, porque el día de hoy te tomaste tiempo para honrar a Dios. Y dice la Biblia que el que le honra, Dios le honra. El que me sirve, y dice, yo hago una diferencia entre el que me sirve y entre el que no me sirve. Y la Biblia dice que llegaron donde Natanael. Y Natanael dijo, de Nazaret puede venir algo bueno. De Bolivia puede venir algo bueno. Estaba más o menos diciendo, de Ecuador puede venir algo bueno. De Perú. De Rumanía puede venir algo bueno. ¿Será que de Tenerife puede venir algo bueno? ¿Será que de Boadilla puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y mira, papito. Ya te lo dije yo. Ya sé dónde está lo bueno. Digo, bueno, pues no pierdo nada. No pierdes nada por ir a Jesús. Al revés, ganamos. Y así a veces la gente te menosprecia. Dice, de aquí y de acá puede venir algo bueno. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que he aprendido durante todo este tiempo es no defenderme. Dejar que Dios me defienda. Mía es la venganza, dice, no os venguéis vosotros. Mía es la venganza, yo daré el pago. Por eso deja mejor que Dios te defienda. Porque Dios te defiende y te defiende bien. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Hace años, 4 años más o menos atrás. No era pastor, pero llegué a servir en una reunión de pastores. Yo digo, qué lindo, estoy aquí, voy a servir a los pastores. Les voy a llevar el cafecito, les voy a llevar la comida. Y digo, y aparte digo, voy a recibir una enseñanza de pastor. ¡Qué bendición! Pero ¿saben qué ocurrió? Me echaron del lugar. Dijeron, tú fuera de aquí. Te vas, tú no vas a estar aquí. Me fui triste. Digo, Señor, pero no hice nada malo. ¿Qué hice, Señor? Si no hice nada malo, estaba sirviendo. Por eso, no te defiendas tú. Deja que Dios te defienda. Pasaron los años y ahora el Señor me apartó como pastor y pues llego ahí a la reunión de pastores, ¿verdad? A recibir enseñanza de, pues bueno, ahí entre ¿cómo se dice? La comunión que tenemos con los pastores. Pero el día de ayer una voz suave me dice, hoy te va a tocar a ti predicar. Una voz suave fue, muy suave. ¿Y cómo es que Dios te habla? Pues cuando se cumple, ¿verdad? Aquello que Dios te dice. Dije, Señor, ¿serás tú? ¿No serás tú? No le presté mucha atención. Pero de repente empecé a tener muchísima presión.
Y yo decía, no sé qué ocurre, porque era la reunión a las 10 y dije, me voy pronto, trabajo, y luego voy a la reunión de pastores y ya adelanto trabajo, pero las cosas no estaban marchando bien en el trabajo. Y faltaba un poquito más de una hora y digo, salí a perder mi tiempo. Y yo no sé si tú te has querido enfadar y molestar cuando las cosas no marchan bien. Estás escuchando una predicación en ese momento porque, oye, yo estoy hambriento de la palabra. Tengo hambre y sed de la palabra. Como dice el Salmo 42. Háblame por favor el Salmo 42. En el versículo 1. Yo estoy hambriento de la palabra de Dios. Yo no sé si tú estás hambriento de la palabra. Mira que dice, como siervo, como el siervo anhela las corrientes de las aguas. Así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed, ¿qué dice? Del Dios viviente. ¿Cuándo, dice, se pregunta el salmista, podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas. Bueno, ahí continúa, pero bueno, los dos primeros versículos, ¿no? Dice, tengo sed del Dios viviente. A mí me gusta alimentarme de buenas enseñanzas. Por eso aliméntate, ¿ok? De la palabra, de buenas enseñanzas. Pero también filtra, ¿ok? Vete a la Biblia, lee la Biblia y filtra. Filtra porque sabemos que no somos perfectos, ¿verdad? Y ni yo soy perfecto. A lo mejor puedo decir alguna cosa allí. Yo a veces escucho cosas, escucho mis vídeos para editarlos cuando tengo tiempo y me doy cuenta que digo, uy, aquí metí la pata, ¿verdad? Entonces, cuando vas a la palabra, vas a empezar a discernir, vas a decir, aquí el hombre se equivocó. Bueno, a lo mejor fue un error, ¿ok? Porque no somos perfectos. El único perfecto es Dios, que nos ha tomado a nosotros como imperfectos, ¿verdad? Por eso nunca vas a encontrar una iglesia perfecta. Ya, según entramos aquí, ya la iglesia es imperfecta. Entonces estaba escuchando la palabra, estaba escuchando una buena palabra, una buena enseñanza, pero como las cosas no iban bien, ya no quería escuchar. Y digo, voy a ponerme a adorar y alabar a Dios. Y empecé a adorar y alabar a Dios. Digo, tengo dos opciones. O sigo, o me vengo a casa y me duermo media hora y luego ya voy a la reunión. Me quedo esta hora y pico que tengo aquí. Y empecé a adorar a Dios en ese momento. A cantarle, a adorarle. Y le cantaba y le adoraba, a pesar de que las cosas me estaban yendo bien en mi trabajo. La canción esa que cantaba, ¿verdad, Jacqueline? He tenido un encuentro, ¿verdad? Con el Dios vivo. Yo decía, Señor, yo necesito un encuentro contigo. Yo cada día necesito un encuentro contigo. Yo necesito que me visites con tu presencia. ¿Sabes? Necesitamos que nos visite con su presencia. Y estaba cantando y adorando y la atmósfera cambió ya en ese momento. Y bueno, me fui a la reunión y llegué allí y algo me decía, vete, no te quedes aquí. Porque yo llegaba ahí a la reunión a dejar mi ofrenda. La ofrenda de panal de miel. No los diezmos. Ya los diezmos ya intento no retardarlo. A mí, yo les digo una cosa. A mí me gusta que mis clientes me paguen pronto. ¿Verdad? Que me paguen. Te pago la siguiente semana. No, págame ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Si tú trabajas para alguien, tú quieres que te pague el día correcto, ¿verdad? Pues entonces si nos gusta que nos pague el día correcto, porque yo le retraso al Señor los diezmos, ¿verdad? Entonces, según tomamos el diezmo, lo llevamos rápido para... ¿Por qué? Porque yo quiero cosechar. Ya está. Dice la Biblia que el que siembra cosecha, que Dios te va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición en abundancia. Y lo hicimos ya la semana pasada, pero nos tocaba llevar la ofrenda para los pastores, que siempre lo hacemos con el propósito de que el Señor salve más almas. Entonces llegué allí, me encontré con el presidente, con el pastor Enrique Montenegro, y el pastor aquí está. Bendígame por favor, porque la Biblia dice que Abraham le llevó los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec bendijo a Abraham, y qué tremendo que no solamente bendijo a Abraham, bendijo a toda la generación de Abraham, porque luego Leví, que es hijo de Abraham, iba a empezar a recibir los diezmos. Y toda la generación de Abraham fue bendita, bendecida. Entonces me bendijo el pastor y cuando estoy allí
Una voz me decía, vete, vete, vete. Yo decía, pero no me quiero ir, yo quiero estar aquí. Pero es que el trabajo no te fue muy bien por la mañana. No importa, yo quiero estar aquí. En eso me entró un servicio, un buen servicio, como para sacarme. Y no lo cogí. Yo me voy a quedar, ya vine aquí, voy a recibir la palabra del día de hoy. Y me dice el presidente, dice, hoy le toca al hermano compartir la palabra, y me señala a mí. Y entonces me señala a mí y yo giré así. Yo sabía que me estaba señalando a mí, pero por si acaso, ¿verdad? Yo giré así para atrás. Dice, no, al que se da la vuelta, a ti. Te toca hoy a ti compartir a todos los pastores. No sé, habían como 30 pastores, 30, 40 pastores más o menos. Pero sabes, como unos minutos antes me había visitado el Señor, estaba recargado de la presencia de Dios. Y de repente llego allí y le digo, estoy un poquito nervioso, pero yo como el panal de miel, porque yo enseño lo que vivo, ya está. Yo comparto lo que yo vivo. Llegué allí, digo, estoy un poquito nervioso, pero bueno, a ver, ¿cuántos bendicen a Dios igual que aquí? Como siempre lo hago. ¿Cuántos pueden, que haya, no sé, alguno que está más seco por... No me refiero a ustedes, ¿verdad? Pero ya los que llevan años, a mí, cristianos de años me han dicho, no, ya el fuego se te termina, se te apaga. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Igual, como aquí, tal cual. Digo, quiero compartir con ustedes, ábranme por favor en Lucas capítulo 4, verso 17. Y les dice, y le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús los desenrolló y encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Dice, enrolló el libro, dice en Reina Valera, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas estaban puestas en él. Y después dice que Jesús le dijo lo siguiente, la escritura que ustedes acaban de oír, hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido, dice en Reina Valera, esta escritura. Entonces empecé, le digo, permítame presentarme, mi nombre es Diego Castro, estoy pastoreando la iglesia Panal de Miel. Tenía que haber dicho junto con la pastora, ¿verdad? Pero a veces se me olvida. Porque la carga no solamente es mía, también la lleva ella. Y la llevan todos los servidores de esta casa, ¿verdad? Y empecé a compartirles la palabra. Al lado mío tenía, a mi derecha aquí sentado a 1 metro tenía el pastor Juan Cano. Y a mi izquierda tenía el pastor Enrique Montenegro. Pero yo tranquilo. Me sorprendió la tranquilidad que tenía. Años atrás me habían echado de una reunión de pastores. Y el día de ayer, Dios me da el privilegio de estar dándoles una enseñanza a los pastores. Eso, dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso, no te defiendas, tú deja que Dios te defienda. Porque el diablo levantará a la gente, levantará a tu jefe, levantará... Hasta a lo mejor levanta a tu pastor para intentar ahogar tu fe. Que Dios me libre, ¿verdad? De ser un tropezadero para alguien. Entonces empecé ahí a compartirles. Bien, y luego después termino, me siento y yo estaba sentado solo y se sentó al lado mío el pastor Federico. Y el pastor Federico me dice, wow, dice, qué bien lo has hecho. Me dice así. Dice, en diciembre te vienes tú y te vienes todo el equipo de alabanza, me dice. Tráete todo el equipo de alabanza, me dijo, de Panal de Miel. Dice, porque me gustó le gustó la alabanza de Panal de Miel. Porque creo que en su iglesia canta él. Entonces, él toca el piano, toca la guitarra, toca el tambor, predica, entonces no da basta. Y luego se acercó
se acercó una pastora a saludarme, luego se acercó un argentino y me dice, ¿cómo te llamas? Le digo, me llamo Diego. Dice, es que dice, los Diegos son tremendos, me dice. Claro, por Diego Armando Maradona, ¿verdad? Entonces, no te defiendas tú, deja que Dios te defienda. De repente llegué aquí a la iglesia y dije, Señor, gracias. No me esperaba y me sorprendiste. El día de ayer me sorprendiste. Y cuando estaba orando, digo, Señor, una pregunta. Le digo, papá. Porque ya hace tiempo atrás el Señor me decía que yo iba a estar algún momento, ¿verdad? Predicando allí. Y un día llegué allí y el Señor me dio a entender un día, hoy te toca como compartir, ¿verdad? Y llegué allí y digo, ¿y qué pasó, Señor? Entonces no hablaste tú. Y me dice, no, es que si no hubiese sido, yo quería darte una enseñanza, me dijo el Señor. Y si no te decía eso, tú no llegabas a dar esa enseñanza. La enseñanza era la siguiente, ¿ok? Que Él nos rodea con su gracia. Y ahí donde vas, la gracia de Dios está contigo. Entonces, llegaba y decía, Señor, una pregunta, digo, yo abrí este texto de aquí y luego ya después empecé a hablar de otro tema. Empecé a hablar de Romanos 12, 1 y 2. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué yo saqué ese texto? Y claro, en ese momento comprendí que así empezó Jesucristo el ministerio. Era algo profético que estaba pasando en ese momento. Hoy se está cumpliendo esta escritura. Yo digo, papá, ya entiendo, ya comprendo. Así empezó Jesús. Y tú me pones delante de los pastores y me dices que comparta esta palabra, primeramente este texto, porque algo profético estaba pasando en ese momento. Algo que estaba escrito. Porque la Biblia dice que las obras fueron escritas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no importa que te menosprecien. Ahí delante mío tenía ingenieros, por ahí creo que había algún médico, tenía un juez, estaba un juez que supuestamente lo sacaron y aquí está un peso pesado. Y luego salió y dice, bueno, no, tampoco soy tan peso pesado. Pero mira cómo el Señor te honra. Dice que Él al pobre, dice, lo levanta y lo hace poner delante de los reyes. Pero eso no te creas poco. En Dios no te creas poco. Dice que en Dios haremos proezas y Él derrotará a nuestros enemigos. Ahora, si vamos a mantenernos humildes, ¿verdad? Debemos de mantenernos humildes. Es decir, Señor, nada es por mi fuerza. Papá, yo solamente soy un necesitado de ti. Y necesito de ti, cada vez necesito más de ti. Yo soy un necesitado, dice la Biblia. Y ustedes cuando terminen de hacer algo, digan, siervos inútiles son. Y es lo que yo digo, Señor, gracias, siervos inútiles, siervo inútil soy, Señor, porque solamente hice lo que se me mandó. Y que el Señor me mantenga y nos mantenga humildes. No creernos, ¿ok? No creernos nada, porque todo es por su gracia. Dice la epístola de los Corintios, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios, dice, para avergonzar, dice, la sabiduría de este mundo. Entonces yo comprendo que el Señor me vio, yo estaba en lo vil y en lo menospreciado. Y si el Señor me tomó, no es porque yo haya sido el mejor, sino porque era el peorcito de mi casa. Así que yo no me tengo que creer nada, pero sí le doy las gracias a Él, que en lágrimas, en sufrimientos, en presiones, al final siempre Él te termina honrando, te termina protegiendo. La Biblia dice, por ejemplo, que Lea fue menospreciada. Lea fue menospreciada, menospreciaron a Lea. Y la palabra dice que el Señor vio el menosprecio que le hicieron a Lea. Lea era la esposa de Jacob, la primera esposa de Jacob. Pero Jacob no amaba a Lea. Él amaba a Raquel. Y dice la Biblia que de donde va a salir la descendencia del Mesías es de Lea. Lea da luz a Judá. Dice, por eso Judá significa alabanza. Que la alabanza vaya primero, dice el Señor. ¿Quién irá primero a la batalla? Dice Judá, la alabanza. Por eso
iniciamos los cultos con alabanza y adoración. Judá primero. Y otra de las cosas que la Biblia dice que Israel todo lo conquistó, Josué lo tomó todo por guerra. Y todos los días será una guerra y una batalla que tenemos que librar primeramente con Sabanás, decía mi pastor, ¿verdad? Luego con esta carne, luego con la disciplina de ir todos los días a buscar a papá. Luego cuando ya pasen los años tú te vas a dar cuenta, te vas a deleitar, vas a querer estar con papá, vas a querer estar con él, vas a querer estar meditando en su palabra. Te va a gustar, te vas a hacer un necesitado de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Su presencia. Su presencia es lo que necesitamos. Entonces a Lea la menospreciaron y Dios vio el menosprecio de Lea. Digo, sí, tranquila Lea, no te preocupes. Ellos te menosprecian, pero yo me voy a glorificar en ti, Lea. Y de Lea nace el Cristo, el Mesías. Entonces mira lo que dice aquí la palabra. Dice la Biblia en San Juan capítulo 1, en el verso 35. Porque ahí hemos estado viendo, ¿verdad? Que había un discípulo que le dijo al Señor, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. La oración entonces también uno la aprende. Uno cuando ora, ¿ok? Por ejemplo, en la iglesia cuando levantamos oración y tú estás escuchando la oración de tu hermano, tú empiezas a aprender cómo se ora. A ver, ¿cuántos han aprendido a orar en panal de miel? ¿Alguien ha aprendido a orar en panal de miel? Cuando escuchas al pastor orar, tú también recibes algo del pastor. Claro, puede ser que tú no estés de acuerdo con toda mi oración. Y es normal, ¿ok? Es normal que tú no estés de acuerdo con ciertas cosas que yo oro, porque tú eres única, yo soy único. Dios rompió el molde, ¿ok? No hay nadie como tú en este mundo. Yo había cosas que tomaba de mi pastor cuando él nos enseñaba a orar y hay otras cosas que no las tomaba, no estaba de acuerdo. Pero simplemente porque él es él y yo soy yo. Pero sí aprendí a orar con mi pastor. Por eso estamos aquí los días miércoles y por las mañanas orando y estamos aprendiendo a orar. Y cada uno ora de una forma diferente. No importa si a tu hermano le molesta cómo tú oras, que se moleste, no importa. Al final tú eres la que te relaciones con papá. No es que no estoy de acuerdo con tu oración. Claro que es que no somos iguales. También debemos de entender eso. Hay personas que no atan el hombre fuerte. Bueno, la Biblia dice que debemos de atar a los poderes de las tinieblas. La Biblia lo dice. Bueno, si no lo haces, pues bueno, respetamos. Pero la palabra dice, ¿quién puede entrar a la casa de alguien fuerte si primero no se le ata? Y les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada les dañará. Entonces, bueno, dice la Biblia que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y este discípulo que hace la pregunta, creemos que es Andrés, porque Andrés estaba con Juan y dice la Biblia aquí en este texto, ¿verdad? Que Andrés dejó a Juan y se fue con Jesús. Estaba, dice allí, con dos de sus discípulos. Al pasar Juan, dice, lo miró y lo declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, ¿ok? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así Dios lo estableció. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento vemos que se sacrificaban animales o sea, la sangre de los animales cubría el pecado de las personas. Solamente lo cubría o lo tapaba, ¿verdad? Pero no, a ver cómo le explico esta parte. No nos limpiaba la sangre de los animales, de los machos cabríos, de los pecados. Solamente cubría. Y el Señor, vemos desde Abraham, por ejemplo, Noé sacrificaba animales. El Señor le dijo a Noé. Hasta que vemos al pueblo de Israel, cuando Moisés recibe la ley de Dios, va a decir lo siguiente, entonces ustedes van a tomar un cordero, dice, Éxodo capítulo 12, y lo van a
Bueno, ahí era la Pascua, era que se celebraban la Pascua, ¿ok? Pero el Cordero de Dios, el Cordero del Antiguo Testamento es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Cordero del Antiguo Testamento es Jesucristo. Isaías, si no me equivoco, Isaías 53 o Isaías 43 dice: y como Cordero fue llevado al matadero, profetizando la muerte del Mesías, 600 años antes de Cristo. Isaías, Dios le va a mostrar lo que le iba a pasar al Mesías. Incluso Daniel, ¿ok? Daniel va a decir, y al Mesías se le va a quitar la vida. Y en cada libro del Antiguo Testamento, en cada libro del Antiguo Testamento nos vamos a encontrar escondido a la persona de Jesucristo. Aproximadamente la Biblia se escribe en 1500 años, ¿ok? 1500 años se escribe la Biblia. Y la Biblia es escrita por pastores, pero no pastores que ministraban, sino por pastores de ovejas, ¿ok? Por pastores. Es escrita por reyes. Es escrita por médicos. Evangelio de San Lucas. Lucas era médico. Y es uno de los evangelios que más nos habla de sanidad. Está bien la medicina el día de hoy, ¿verdad? Que cómo se ha desarrollado y nos ayuda. Gloria a Dios. Pero vemos que Lucas, que era médico, no rechazaba que Dios podía hacer un milagro instantáneo. Que Dios sanaba a la gente de una forma sobrenatural. Jueces, evangelistas. Y la Biblia, como nos compartía el evangelista este viernes, fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso cuando vamos a la Biblia, una de las cosas que nos enseñaban este viernes es: pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender y comprender la Biblia. ¿Por qué a veces no entendemos la Biblia? Nos decía, porque llegas a la Biblia y ves a leer y no comprendes, pero si tú le pides ayuda al escritor de la palabra, que es Dios el Espíritu Santo, Él te va a ayudar a comprender la Biblia. Entonces dice, segunda de Pedro, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron por medio del Espíritu Santo. Entonces, a lo largo de 1500 años, el Señor usó a todos estos hombres que he mencionado, los inspiró para escribir la Biblia. Y hay personas que dicen, no, la Biblia es un libro inventado. Pues si es inventado la Biblia, qué perfección, qué sabiduría. Porque en la Biblia te encuentras antropología, historia, te encuentras poesía, literatura, profecía, matemáticas, que es otra de las cosas, ¿ok? Que me va a llamar mucho la atención como el Señor es muy detallista en los números. Y claro, ahora comprendo, esta semana escuchaba una enseñanza que la Biblia, el hebreo, por ejemplo, yo no sé si ustedes en la escuela estudiaban los números romanos. ¿Se acuerdan de los números romanos? ¿Cómo eran los números romanos? ¿Qué eran los números romanos? Sí, pero palitos, ¿qué? Letras. Entonces, cuando vamos a estudiar, por ejemplo, el idioma hebreo, una palabra, esa palabra también es un número. Esa palabra también es un número. Entonces, por ejemplo, el nombre de Dios, ¿verdad? Nombre de Dios. El nombre de Dios, detrás del nombre de Dios está el número 26. Un ejemplo. Entonces, cuando decían Dios, tenían que discernir porque dependiendo del contexto, ¿verdad? Porque podrían estar mencionando el número 26. Y por eso, cuando ya uno, vamos a decirlo así, dice el Señor, y yo te voy a dar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, ¿verdad? Entonces, a veces cuando yo estoy ahí sentado y viene el pastor, viene el evangelista, los evangelistas que comparten la palabra, ellos están compartiendo algo, pero yo estoy leyendo otra cosa detrás. A lo mejor con el texto numérico que eligieron, yo ya estoy leyendo lo que unas personas están entendiendo una cosa y a lo mejor yo estoy comprendiendo otra cosa. Porque detrás de los
detrás de, vamos a decirlo así, detrás de los números, porque Dios es detallista, dice la Biblia, que cuando Pablo naufraga en Malta, y dice, y en el barco estábamos 270 personas. 270 personas. Y cuando Noé entró en el arca, Noé tenía 600 años. Y cuando Aarón y Moisés se presentaron delante de Faraón, Moisés tenía 80 años y su hermano Aarón tenía 83 años. Y la plaga duró, la plaga de la sangre en el agua duró 7 días. A mí me llama mucho la atención, no sé, yo desde pequeño como que se me han dado bien los números, no sé, me gustaba. Me gustaban los... Entonces, dice la Biblia, ¿ok? Dice la Biblia. Tampoco tenemos que ser equilibrados, ¿ok? Dice la Biblia, el Cordero de Dios, y cuando ellos salían de Egipto para el desierto, porque mira, el Señor nos saca de Egipto y nos lleva al desierto. ¿Estás pasando un desierto? ¿Estás pasando el desierto? ¿Qué cantábamos antes? Sí, hablaba de las pruebas, ¿verdad? De la tormenta. Porque Dios a veces nos saca de Egipto y nos lleva ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto no hay nada. En el desierto a veces te toca depender de Él, pero en los desiertos que tengas es donde más milagros vas a ver de parte del Señor. Porque ahí es donde más se manifestó la mano de Dios con Israel. Pero ¿qué pasó con Israel? Israel salió de Egipto hacia el desierto, iban a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero Israel se llevó en su corazón a Egipto. Que es una de las cosas, ¿ok? Que es una de las cosas que debemos de tener cuidado. Que Egipto salga de nuestro corazón. Porque estamos a lo mejor aquí, pero Egipto todavía está dentro de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y tenga misericordia de nosotros. Porque dice la Biblia que esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Dice la Biblia que el Señor se molestó porque se empezaron a quejar continuamente. Y para eso nos sacaste aquí, Moisés. Estos egipcios nos van a matar, nos tienen encerrados cuando estaban en el Mar Rojo. Y para eso nos trajiste. Estábamos bien en Egipto, estábamos cómodos. Yo de Moisés les hubiese dicho, bueno, Moisés tenía mucha presión, tenía ahí aproximadamente cerca de 2 millones de personas. Imagínate tú ponerte contra los 2 millones de personas, ¿verdad? Normal. A ver, una pregunta. Ellos salieron voluntariamente de Egipto. Incluso les digo algo, con el pueblo de Israel, dice la Biblia que salieron egipcios con el pueblo de Israel. O sea, Israel se iba y varios egipcios, o mejor dicho, se mezclaron, dice, se metieron ahí, se infiltraron. Y se empezaban a quejar. Y Dios le abre el Mar Rojo. Y llegan, y ya Dios le da la victoria y empieza Miriam a cantar. Echó a la mar, jinete y caballo, echó a la mar. Esta canción cantaba. Echó a la mar los carros de Faraón. ¿Se conocen esa canción, verdad? ¿No? Todavía no conocen aquí. Entonces iban ahí con panderos y alabando y adorando a Dios. Dios les daba la victoria. Pero unas horas antes estaban quejándose de Dios. Llegan a las aguas de Mara. Y ahí en las aguas de Mara, las aguas amargas de Mara, nuevamente nos sacaste aquí para morirnos de sed. Porque no podían beber las aguas de Mara. Y otra vez empezaron a quejarse contra Moisés. Y contra Dios dice que se quejaban. Se quejaban contra Moisés y se quejaban contra Dios. Y una de las cosas que vemos, la diferencia de un cristiano que vive en el Espíritu y la diferencia de un cristiano que no vive en el Espíritu.
la vemos aquí. Moisés, ¿qué hace? En vez de quejarse, ora. Papá, no entiendo, estoy yo aquí, tú me sacaste con este pueblo de dura cerviz. Moisés dice, Señor, quítame la vida, dice Moisés. Ya, Señor, llévame contigo. Porque tú mismo, Señor, me estás diciendo que es un pueblo de dura cerviz. Mira qué diferencia. Ellos se quejaban, Moisés oraba. En el problema, dificultad, es el momento donde tú tienes que orar. Es el momento donde tú tienes que buscar a Dios. Es el momento donde tiene que venir arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio en nuestra forma de pensar. Hacer cambios en ciertas cosas que minan nuestra fe y no son cosas grandes. A veces son cosas pequeñas. Que Dios nos ayude y Dios me ayude a mí al primero. ¿Ves qué diferencia? Moisés orando y el Señor le da la respuesta. ¿Ves? Ahí el Señor trae la respuesta. Cuando tú oras, no cuando nos quejamos y murmuramos y empezamos a echarle la culpa. La culpa la tienen mis padres. No, la culpa son estos hijos malcriados que no quieren doblegar la culpa es del presidente que vaya así el país. Estos de ellos, las culpas son de los políticos. Ellos son la culpa. Porque si no tuviésemos estos políticos, viviríamos diferente. La culpa. Y así desde el huerto del Adán, desde el huerto del Edén, Adán echando la culpa, ¿verdad? Y es algo como que lo traemos de herencia de Adán. Queremos echarle la culpa. La culpa la tiene mi pastor. Yo también he pensado así, porque he sido oveja. No, la culpa es de mi pastor. Pero vemos a Moisés que hace ora. Papá, Señor, mira este problema, esta dificultad que tenemos. No hay agua y el agua que hay es amarga. Y ahí el Señor le va a hablar a Moisés. Y le va a decir, mira este árbol. Y le hace que se vea un árbol. Él le dice, tíralo a las aguas de Mara. Y las aguas van a ser sanadas. Qué curioso, Jesús muere en un madero. Jesús muere en un madero. Y hace tiempo atrás les compartía, ¿verdad? Les decía que yo me levanté a hacerme un café. Y me hago el café. Y lo pruebo el café y estaba malo el café. Yo dije, ¿qué pasó? Me pasé de café. Lo voy a volver a hacer. Y lo hice nuevamente. Y vuelvo a tomar el café. Digo, a lo mejor es el azúcar, el azúcar está mal. Voy a volver a hacer el café y le voy a medirme ahora con el azúcar. Lo vuelvo a hacer y seguía el café malo. No era el café ni el azúcar, el agua estaba mala. Y así nos pasa, ¿ok? Así le pasa al ser humano. ¿Qué será, Señor? ¿Será esta carrera? ¿Será este trabajo, Señor? ¿Será? Y buscamos las cosas externas, pero no nos damos cuenta que el problema es el agua, somos nosotros. Nosotros necesitamos que Jesús venga a nosotros. Pero venga completamente, porque no vale una parte, porque el Señor le dijo a Israel, tienes que comerte todito el cordero, cómetelo todo. Señor, yo sí creo en la salvación. Señor, yo creo en los diezmos, pero Señor, creo en los diezmos, en las ofrendas, Señor. Pero Señor, yo aquí en los dones del Espíritu, en eso no creo. Por ejemplo. No, todo el cordero. Entonces vemos la diferencia, ¿verdad? De Moisés que ora y Israel que se quejaba. Dice que las aguas fueron sanadas y limpiadas. Luego dice la Biblia que llegaron a un lugar de 12 palmeras que se llama Elim. Y ahí el pueblo estaba contento, no se quejaba porque era como un tipo de Edén, dice la Biblia.
Había palmeras, había sombra, había agua. Un lugar precioso. Y aquí nos quedamos, dijo el pueblo de Israel. Aquí, de aquí ya no nos volveremos más. Pero él dijo, no ese es el de Elín, sí, es un lugar bueno, bonito, está bien, de bendición. Pero ese no es el destino. Hay un lugar mejor. Dile al que tienes a tu lado, hay un lugar mejor para ti. Hay un lugar mejor. Por eso, nunca te conformes con la vida espiritual que tienes el día de hoy. Siempre habrá algo más que Dios tiene para ti. No te conformes, dice el apóstol Pablo. No se conformen. No te conformes con lo que estás haciendo ahora. Siempre habrá algo más para nosotros. Para Panal de Miel. Gracias le damos a Panal de Miel, ¿verdad? Por lo que está. Eso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Le damos las gracias al Señor por lo que está haciendo en Panal de Miel. Le damos las gracias. Pero sabemos que este no es el fin. Que con humildad, que es verdad, a veces hay pruebas, dificultades. Que el Señor nos ayude a ser humildes y a mantenernos en su voluntad. Y lindo lugar este el que tenemos. Pero yo creo que Dios tiene un lugar mejor. Yo creo que Dios tiene que levantar salmistas, más salmistas, gente que toque el piano, gente que se levante a evangelizar, a profetizar, gente que se levanten pastores. Por ejemplo, yo veo en esta pareja, veo que tienen un llamado pastoral. Ellos tienen un llamado pastoral. Pero tienen que hacer aparte. Hay cosas humanas, ok, vamos a decirlo así, es un desarrollo y ustedes lo están haciendo bien, ok. Pero tienen que dar un pasito en la fe. A veces no nos damos cuenta que el Señor nos incomoda, nos está llamando la atención, es porque te dice, hijo, te estás quedando, te estás conformando. Esta llamada de atención es para que tú des un paso hacia ese plan y hacia ese propósito. Porque lo mejor que te puede pasar es que tú estés en la voluntad de Dios, en su plan y en su propósito. Y hay pastores aquí. Hay evangelistas, hay empresarios. Yo lo creo. Dice, mi generación será bendita y poderosa en la tierra. La generación de Panal de Miel será bendita y poderosa en la tierra. Entonces, dice la palabra, llegaron a Elín y ahí en Elín le dijo a Moisés, levántense, nos tenemos que ir. Y se fueron y nuevamente empezaron a quejarse. Estamos cansados de este maná. Estamos cansados de esta maná. Queremos carne, dijeron. Hace tiempo que no nos tomamos una buena barbecue. Estamos ya cansados de este maná. Que la maná era como esas tortillas, ¿ok? De hondureñas, esas arepas. Como el tamal así, el tamal que nos dio el otro día, digo, qué delicioso ese tamal, se acabó muy rápido. Como la mamaliga de Rumanía. Pero claro, ellos estaban todos los días comiendo maná, pero ellos comían todos los días maná y comieron mucho tiempo maná, no porque Dios quisiese que comiesen mucho tiempo maná. Tú cuando comes algo todos los días, por ejemplo, si comes todos los días pollo, te cansas del pollo, terminas asqueado, ¿verdad? Yo dije, voy a entrar en dieta y voy a alimentarme solo de ensaladas. Y estaba ensalada, estuve una semana, 7, 8 días alimentándome de ensalada. Ensaladita, la ensaladita no engorda. Hasta el día número 9 que ya no podía ver la ensalada. No podía ver la ensalada. Como llega una mujer, llega a un restaurante y esta mujer dice, ¿qué tiene para comer? Entonces le da el menú y dice, pero a mí póngame de primero vegetariano, algo vegetariano, porque yo soy vegetariana. Y el segundo plato, que sea vegetariano, también. Y el postre, que sea vegetariano, también.
y en vez de cafecito me sirve un té de hierbas. Entonces el camarero la tomó y le dijo, venga para acá. Y le abrió la puerta y tenía un pasto ahí. Dice, vaya, dice, paste todo lo que quiera, nosotros déjenos comer en paz. Entonces, ok, dice la Biblia que ellos se cansaron de comer el maná, pero no era porque Dios quería tenerles mucho tiempo comiendo el maná, simplemente porque ellos se rebelaron en contra de Dios, empezaron a quejarse. Es que estuvieron 40 años comiendo maná, dijeron queremos carne, y Dios dijo, es que tú ves a los siervos de Dios, a veces la incredulidad que tienen, por ejemplo los apóstoles, incrédulos, ¿verdad? Cuando vas ahí, no creían que el Señor había resucitado. Ves a Moisés que habla con Dios y dice, Señor, dice, ¿quieren carne? Dice, tranquilo Moisés, yo les voy a dar carne. Y Moisés empieza a reír y dice, Señor, pero ¿cómo tú vas a alimentar de carne a todo este pueblo? 2 millones de personas tú les vas, dice, ¿dónde vas a sacar tanta carne, Dios? Y Dios le dice, Moisés, estás hablando con Dios, ¿habrá algo imposible para mí? Entonces dice la Biblia que el Señor les envió codornices y que el pueblo salió, dice, por la carne. Pero conforme ellos cogían las codornices y empezaban a comérselas, dice que el juicio de Dios cayó sobre el pueblo de Israel. Porque pedían, ¿qué dice? Carne. Qué curioso que Pablo dice, ¿verdad? Gálatas, la epístola de Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne. Y empieza ahí a mencionar, ¿verdad? Idolatría, avaricia, glotonería, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, fornicación, lascivias, envidias, celos, chismes, habladurías, borracheras, orgías. Dice, cosas por las cuales, dice, les amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces dice que el Señor hablando con Moisés, el Dios ya se cansó. Dice, Moisés, dice, destruyo al pueblo. Tú, Séfora y tus hijos, yo a ustedes les voy a hacer que hereden la tierra prometida. Y dice la Biblia que Moisés le dijo, Señor, ¿nos sacaste de Egipto? Ahora las naciones, dice, mira que dice Moisés, listo Moisés. Ahora las naciones, Egipto que nos ve y todas las naciones que están pendientes de nosotros, va a decir, Dios los sacó, el Dios de Israel los sacó al desierto para matarlos en el desierto. Y no pudo meterlos a la tierra prometida. Mira lo que dice Moisés, qué listo es Moisés, Porque Dios dijo, yo los voy a destruir, los consumo. Apártate Moisés, los voy a consumir a esta generación rebelde y de dura cerviz. Y Moisés dice, sí, dice, pero acuérdate, dice que nos está viendo Egipto y nos están viendo las otras naciones. Y va a decir, Dios, dice, los sacó y como no pudo introducirlos en la tierra prometida, los mató en el desierto. Como diciéndole Moisés a Dios, Señor, tú vas a quedar mal, ¿verdad? Y el Señor dijo, sí, tienes razón Moisés, vamos a armar nuevos planes, pero que esa generación no entra. Ellos no van a entrar a la tierra de 40 años, ahí se van a quedar 40 años en el desierto. Sus hijos van a entrar, ya que dijeron que sus hijos no iban a entrar, yo meto a sus hijos a la tierra prometida. Entonces vemos, vemos que una de las cosas, que la Biblia dice es, cómete todo el cordero. Dile a que tienes a tu lado, cómete todo el cordero, todo. Y la Biblia dice, mira, dice la palabra de Dios dice, que cuando Juan mira a Jesús, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente se empieza a ir tras Juan el Bautista. Y dice la Biblia que empezaron a decir a Juan, Señor, mira, Rabí, como le decían a Juan, la gente se va detrás de Juan. Se van todos, mejor dicho, la gente se va detrás de Jesús. Se van todos detrás de Jesús, le decían a Juan, porque Juan estaba perdiendo discípulos. Y dice Juan, qué tremendo, dice, no hay nada que el hombre no le sea dado del cielo. Todo lo que hemos recibido es del cielo. La salvación fue del cielo. Dios te regaló la salvación.
Dios nos regala salud. Dios nos dio a nuestros hijos. Dios nos dio a nuestra familia. Dios nos dio esta preciosa iglesia. Todo lo que nosotros recibimos es del cielo. Imagínate incluso cuando yo me acerco a Dios, porque nosotros a veces decimos, ¿verdad? Ora, lee la Biblia, acércate a Dios. La palabra dice que Él tiene el trono abierto, ¿ok? A veces estamos aquí, ¿verdad? Se para la gente, hace cola. Está bien, ¿ok? Pero te voy a poner un ejemplo solamente. Sigan haciendo cola, que esto no les desanime, ¿ok? Entonces se para la gente, ¿verdad? Y pasa, y yo hago una oración con todo el gusto, con todo el cariño. Para eso estamos aquí, ¿verdad? Los ministros. Que el Señor te ayude. Y si nuestra oración te va a ayudar, gloria a Dios. Que podamos ser ese instrumento, no por nosotros, sino que Dios se glorifique, ¿ok? Entonces hace la gente la cola, ¿verdad? Pero de repente el otro día me venía esta ilustración, yo estoy aquí orando, pero Diego Israel se salta toda la cola y está papi, 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 papi. Y está papi, 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 papi. A él no le importa la cola. Él no está, yo también voy a hacer cola. Cuando me toque el turno de papá, hablo con papá. No, él se salta, él sabe que es hijo. Él se reconoce como hijo. Tú no tienes que hacer cola para estar con el Señor. Tú eres hijo de Dios. Y Dios te dio ese privilegio para que tú te acerques cuando tú quieras acercarte. Para cuando tú quieras acercarte, Dios te dio el privilegio de que tú te acerques. No tienes que hacer cola. No tienes que hacer rituales. No, tú acércate en cada momento. Yo a veces estoy trabajando, estoy en la ducha y Señor, te alabo y te bendigo. Alabo y bendigo tu nombre, Señor. Y ahora que estamos aquí y me duché esta mañana, ¿verdad? Me decía el profesor Girafales, le decía, ¿verdad? Qué bonito está, dice, y eso que hoy no me duché. Entonces, mira, yo digo, Señor, te alabo y te bendigo cada vez que puedo. Y cada vez que puedas, donde estés, tú puedes acercar. Señor, te alabo y te bendigo. Aquí estoy, papá. No me he olvidado de ti. 7 veces al día, dice el salmista. Amén. Te alabo. Amén. Y ahora podemos adorarle todas las veces que queramos. Papá, aquí estoy, te alabo. Señor, ayúdame en esta situación. Papá, mira, estoy aquí en el banco. Por favor, dame gracia aquí con que se está frenando los papeles, etcétera, etcétera. Ahí donde tú estás, puedes acercarte. No tienes que estar haciendo cola y decir, bueno, ya cuando llegue a casa oro. No, tú puedes acercarte en cualquier momento. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era así. Solamente solamente el sumo sacerdote podía acercarse a Dios. Y dice la Biblia que las tribus de Israel tenían que llegar cada cierto tiempo, los que vivían lejos. Cada cierto tiempo llegaban ahí al templo en Jerusalén. 2, 3 veces al año. Pero mínimo una vez llegaban. Entonces tú no tienes que hacer cola. Entonces a mí me llamaba la atención esto. Entonces tú eres hijo. Entonces te dio el privilegio. Se te dio el privilegio a ti. Dice, el hombre no recibe nada que no venga del cielo. Se te dio el privilegio para que tú te acerques a Él. La sangre de Jesús, dice la Biblia, nos limpió y nos limpia de todo pecado. Él nos regaló nuevas vestiduras. Y dice Mateo, por ejemplo, capítulo 22, que habla de las bodas. Cuando habla de las bodas, dice la Biblia, ¿verdad? Que Él invitó a la gente y no quisieron llegar. Dijeron, vengan al banquete, mi banquete está listo. Y no llegaron. Entonces el Señor dijo, vayan, traigan cojos, mancos, ciegos y esfuércenlos para que mi casa se llene. Entonces dice la Biblia en Mateo capítulo 22 que llegó el Señor a las bodas y vio a la gente y de repente vio un hombre ahí que estaba, ¿qué dice? Que no tenía el traje. No tenía el traje de bodas. No tenía el traje de bodas. Y dice, ¿y tú qué haces aquí que no tienes el traje de bodas? ¿Que entraste sin estar vestido? Porque la Biblia dice, Mateo capítulo 25, que muchos llegarán en aquel día y dirán, Señor, Señor, yo creía en ti, Señor. Yo practicaba tal religión, Señor. Y dice que el Señor les dirá, aléjense de mí. Yo nunca les conocí. Ustedes decían que creían en mí, pero nunca verdaderamente tuvieron una relación conmigo. Ustedes tenían una religión. Entonces dice que la gente estaba puesta el traje.
puesta el traje, en Mateo capítulo 25, y el traje es Jesucristo. Por eso cuando tú recibes a Jesús, Dios dice que te da nuevas vestiduras. Y verdad que alguien con un traje se ve. A mí me decía, ¿por qué no te pones traje? Y yo decía, cuando iniciamos, ¿verdad? Dice, ¿por qué no te pones un traje? Me decía. Digo, bueno, sí. Y luego ya me regalaron un traje. Y luego pues ya me empecé a poner el traje, los trajes que... Y tú verás, ves a una persona y ves con un traje y tú lo ves diferente, ¿verdad? Lo ves bien. Tú cuando ves a alguien con traje, lo ves bien. A veces fuera me ven y dice, hola. Me dicen, qué diferente te ves en el traje. Qué diferente nos vemos sin Jesús. Porque el traje es Jesús. El traje es Jesús. Y cuando Jesús llega, tú te ves diferente. Te ves diferente. Entonces, es bonito el traje. Pero más bonito es que tú te revistas de la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Así que, aquí voy a hacer, ¿qué hora es? 27. Hora perfecta. ¿Ok? Vamos ahora, Padre. Te agradecemos, papá, en esta mañana, papá. Gracias por tu palabra, querido Padre. Yo bendigo, papá, tu iglesia, papá, en el nombre de Jesús. Gracias una vez más porque tú eres bueno, Señor, y para siempre tu gracia. En este nuevo mes queremos consagrártelo, Padre, para ti. Señor, gracias que tú nos permites participar, Señor, de tu cena, querido Padre. Señor, gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, te pido que les ayudes, Señor, en sus necesidades, conflictos, papá. Ayúdales, papá. En nombre de Jesús, papá, a pesar de la prueba y dificultad que estamos, Padre, para adorarte, para bendecirte y para darte las gracias una vez más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.